Primera de Corintios, capítulo 15, dice la Biblia, mire lo que dice. Además, os declaro, versículo 1, que el evangelio que les hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, son palabras que son el mensaje, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Ahora, fíjense, estudiando la resurrección, porque de eso se trata el capítulo 15 de Corintios, yo me ponía a pensar lo que el versículo final dice, que puede haber gente que haya creído en Jesús y que haya creído, dice ahí, en vano. Meditemos, por favor, no va a ser larga esta mañana mi predicación. ¿Será que yo puedo creer en Jesús y mi fe, mi creer en Jesús, acá dice, oiga, creísteis en vano? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno se pone a profundizar, la realidad es que si las cosas que el versículo 1 y 2 dicen más arriba, si no está siendo vivido en usted, usted solamente ha creído solamente, pero no tiene bases sólidas. Entonces el apóstol Pablo comienza a hablar a la iglesia de Corintio y les dice, hermanos, el evangelio, por eso es que tenemos que saber si estamos recibiendo el evangelio que el Señor vino a predicar. ¿Qué? ¿Pero hay otros evangelios? Claro que sí. Hay un montón que no son los bíblicos, de gente, hermano amado, que no le importa la madurez, el crecimiento, el desarrollo suyo, sino que lo que le importa es que usted se sienta cómodo. Es que usted se sienta, ¿verdad que sí? Empoderado, porque esa es la palabra que se usa hoy, ¿verdad? Que se sienta motivado, un mensaje motivacional, porque bueno, el mundo está en crisis en sus emociones. Pero el apóstol Pablo va más profundo. Y yo creo que nosotros, si creemos, porque el 15 habla de resurrección, estoy hablando, ¿cuántos creen en la resurrección? Oiga, aunque no lo crea usted, si usted muere, la Biblia dice que todos resucitaremos. Ahora, creer en la resurrección es tremendamente fundamental para entender el versículo 1 y 2. Porque el evangelio que estamos viviendo es un evangelio, mi amado hermano, este evangelio estoy hablando, es un evangelio que te confronta. Es un evangelio que te lleva, dice la Biblia, que tu vida cristiana debería de ser de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, si el evangelio que yo estoy viviendo, si el evangelio que yo estoy predicando está, hermano, mi vida en un tiempo de estancamiento, en un tiempo, hermano, de una vida diluida en lo espiritual, entonces no es el evangelio, iglesia amada, que el Señor nos quiere enseñar. El evangelio habla de grandes victorias, como también habla de grandes batallas. Y después del mensaje vamos a orar, no solo por nuestras necesidades, vamos a orar por nuestros hermanos venezolanos que la están pasando horrible, muchos de ellos. Pero oiga, como decía mi hermana, que yo vi las noticias de esta mujer, ¿verdad que sí? Que abraza a su niña con una Biblia en su estómago. Yo me ponía a pensar, wow, cuánta gente
que ha hablado de esas grandes batallas que están teniendo, porque hay que perder no una familia, hay gente que ha perdido la familia completa. Y en medio de su gran batalla de no encontrarlos o de encontrarlos ya muertos, pensaba yo, mucha gente de fe también. Mucha gente diciendo, yo sé que ya se han ido, pero oiga, sé que un día nos encontraremos de nuevo. Y oiga, eso me impactó. Porque cuando estudiaba esta semana el poder de la resurrección, yo decía, Señor, nuestra fe depende del mensaje que nosotros hemos escuchado por años. Si todo es diluido y nada importa y no hay santificación y no hay búsqueda y no hay anhelo de Dios, pues bueno, hermano, temblaremos cuando estemos delante de la presencia del Señor o partiendo hacia su presencia. Pero si estamos listos, si estamos preparados porque hemos entendido la palabra del Señor, entonces, hermano, nos alegraremos y nos gozaremos. Así que mire esto. ¿Hay pueblo que ha creído en vano? Si la palabra que les hemos predicado no es retenida. Eso es lo que está diciendo el texto 2. Ustedes, dice, creyeron en vano. Voy para arriba. Si la palabra que les hemos predicado, que sois salvos, ¿verdad que sí?, no está siendo retenida. Y cuando veo yo, iglesia, y cuando ve usted que la palabra del Señor es retenida en alguien, cuando ese alguien comienza por la palabra del Señor a cambiar. Cuando la palabra del Señor, oiga, comienza como martillo que quebranta la piedra. Cuando la palabra del Señor entra a mi vida como espada de dos filos y comienza, oiga, dentro de mi vida a ministrarme esa palabra, oiga, de una manera increíble, retenida en el corazón suyo y retenida en mi corazón, hace una implosión de gloria, de poder, de transformación y de cambio. El apóstol dice, yo declaro que el evangelio que les hemos predicado, versículo 1, el cual ustedes recibieron. ¿Qué hay que hacer con la palabra del Señor? Recibirla. Pastor, pero la palabra es muy fuerte. La palabra habla sobre un conflicto que tengo, sobre un pecado que tengo, sobre una área de conflicto que tengo. Y me duele, porque yo no puedo hacerlo con mi propia fuerza. ¿Sabe una cosa? Usted no necesita hacer nada. Cuando la palabra del Señor entra a su vida, cuando la palabra del Señor impacta su vida, cuando la palabra del Señor, hermano, penetra su mente, su corazón, su alma, oiga, la palabra del Señor comienza el Espíritu de Dios a obrar de una manera tan sobrenatural que, oiga, ahí dice el escritor de Corintios, dice, la palabra cuando es retenida los hace perseverar. Léalo conmigo. El evangelio que les he predicado, ¿lo recibisteis? Así que lo primero que tenemos que hacer nosotros, aunque nos cueste, es recibir la palabra. Porque cuando recibimos la palabra, y esto es lo impactante de ese versículo, lo que les hemos predicado, dice el apóstol Pablo acá, escuche esto, lo que les hemos predicado, el evangelio que les hemos predicado, lo recibieron. Pero el paso, oiga, que sigue en la enseñanza es, no solamente lo recibieron, sino que dice, están perseverando en él.
Porque oiga, podemos recibir una palabra, podemos tomar la palabra que se nos está enseñando, podemos, hermanos, ser impartidos por una palabra del Señor, por un mensaje de una hermana o de un hermano. Pero lo glorioso es que no solamente fue una predicación más, sino que esa palabra, dice ahí, oiga, la recibiste. ¿Qué es recibirla? Llevártela, experimentarla en la semana. Si el pastor habló de perdón, pues a ver, yo recibo el perdón del Señor. Si el Señor habló, oiga, de ira, de enojo, pues en la semana esa palabra yo la he recibido y voy a que esa palabra dice acá que se ha predicado y se ha recibido. Ahora puedas actuar perseverando en ella. Y miren, yo les voy a decir la verdad. Yo creo que es más efectivo el trabajo del Espíritu Santo en la semana que el mismo mensaje de miércoles o de domingo. Porque a mí por lo menos es al revés. Toda la experiencia de capacitarme, de prepararme, de bosquejar, de apuntar, de señalar. Mire cómo tengo mi Biblia, bueno, no la va a ver, subrayada con notas. Todo eso hubo una administración de Dios. Y cuando la palabra de Dios se da, ahora hay una administración, hermano, no solamente para ustedes, sino que lo que no había visto en la palabra del Señor, el Espíritu Santo me hace, oiga, observar, me hace entender, me hace comprender. Por eso dice acá, ustedes recibieron la palabra, pero también ahora están perseverando en ella. Porque si usted se desconecta, es difícil vivir la vida cristiana. Yo me voy esta mañana, póngale usted, gozoso de haberlos visto. Pero también me voy gozoso, hermano amado, de haber podido compartir la experiencia de la palabra. Porque la experiencia de la palabra es la que te va a sostener hasta el miércoles. Es la que te va a sostener para algunos hermanos hasta el domingo. Oiga, y después, claro, encontramos mensajes, ¿verdad que sí? En las Biblias, en los celulares, encontramos mensajes en YouTube. Todo eso ayuda, pero la palabra ministrada es la palabra más poderosa. Porque usted no se va acá sin que, si necesita oración, oremos. No es una palabra, hermano, que ha estado guardada por meses en una computadora y que se le ha dado. No, fluye. Así que entendámoslo. El evangelio que le predicamos no solamente, dice acá, debe de ser recibido, sino que también dice, oiga esto, deben de perseverar en ello. Y lo más glorioso, yo no sé si a usted le pasa, es cómo el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Una y otra vez trae la palabra que tú has leído. Porque yo espero que no solamente lea la Biblia cuando yo la leo, pero cada vez, cada lunes, cada martes, cada miércoles que tú abres la escritura, hermano, oiga, es tan hermosa que trata el Espíritu de Dios siempre de guiarte a tu necesidad, de guiarte a tus luchas, de guiarte a tus batallas. Y oiga, y cuando tú tomas por la fe, ¿cuántos alguna vez han tomado una palabra que leyeron por la fe? Yo hace 45 años tomé por la fe una palabra que no era para mí. Era para el carcelero de Filipo. En mi casa nadie era salvo. El evangelio no había llegado, usted ya sabe la historia. Pero cuando yo leí, tú y tu casa, a mí se me hizo rema. Yo sabía que es para el carcelero de Filipo, pero lo hice rema para mi vida. Y oiga,
Comencé a vivir 45 años creyendo que mis hermanos, creyendo que mis padres podían, acercarse al evangelio. Y es de eso estoy hablando, que cuando usted abra la Biblia, no un culto de miércoles o domingo solamente, que cuando usted abra la Biblia, oiga la palabra que usted está escuchando, la palabra que usted está leyendo, la palabra que usted está viendo, lo invite a vivir una vida totalmente diferente. Por ejemplo, hay muchos que toman por excusa, ¿verdad?, la tibieza, una iglesia no empoderada en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que te dicen es, bien dice la Biblia, ¿hallará fe Dios? ¿Usted qué cree? ¿Hallará Dios fe? ¿Hallará el Señor fe cuando venga? Yo creo que sí. Pero es contrario a lo que mucha gente interpreta, hermano. Yo creo que hay un remanente glorioso que verá la gloria, el poder, la unción, oiga, la restauración de los tiempos del fin, porque eso la Biblia lo dice. Es necesario, dice la palabra, que sea retenido el Señor en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Así que ¿a qué le creo? A lo que están interpretando de hallará fe Dios. Y por eso por eso esto. No, yo no creo eso. La pregunta está bien hecha ahí, pero la respuesta es que hay un pueblo que le adora, hay un pueblo que le exalta, hay un pueblo que estará en avivamiento cuando Él venga, porque ¿quién se va a ir si no, hermano amado? Una iglesia encendida en el poder. ¿Cuántos son esa iglesia esta mañana? Una iglesia que persevera en la palabra, una iglesia que no le duele lo que la Biblia dice, una iglesia que recibe esa palabra y que oiga y que él o ella sabe que no han creído en vano ellos. Ellos saben quiénes son en el Señor. Ellos saben, mi amado hermano, que el poder y la gloria del Espíritu Santo de Dios que está en ellos los renovará de día en día y de fuerza en fuerza, porque el que te ha llamado sea que estés vivo. Fíjate que estoy hablando de la resurrección y ni siquiera he tocado el tema de la resurrección. Sea que estés vivo o que estés durmiendo, te levantará. Así que avancemos un poquito más. Oiga lo que dice: el cual también dice, si perseveráis, recibís y perseveráis. Si perseveráis, lo que has recibido, lo perseverás. Oiga esto: esa palabra que les hemos predicado los hace salvos. No que la palabra salve, sino los principios de esa palabra. Y después, oiga, el apóstol Pablo entra al versículo 3 y dice: porque primeramente os he enseñado. Vaya a ese versículo porque es importante el 1 y 2. Pero oiga, para finalizar: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó. Miren, hay 3 acciones de Cristo ahí. Pero lo que Pablo está hablando es de perseverar. Lo que Pablo está hablando es de recibir la palabra y después reafirma esa palabra diciendo: yo les he enseñado que Cristo murió por todos nuestros pecados, que lo hizo conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que también al tercer día resucitó conforme a lo que estaba escrito de él. Oiga, qué glorioso. Así que cuando hablamos, versículo 1 y 2, de perseverancia, de recibir, estamos hablando, hermano, de tremendas promesas del Señor. Porque oiga, yo no sé usted, pero yo sé que tengo caducidad.
todos en ese cuerpito que usted tiene, por más que no lo quiera, tiene fecha. Pero el que no tiene fecha es lo que viene, el poder de la resurrección del Señor. Así que afirmando nuestros principios, afirmando nuestra fe, afirmando lo que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, renovémonos en el Señor. Tomemos nueva fuerza. El apóstol Pablo acá está dando, oiga, una enseñanza increíble de que Cristo resucitó. Una enseñanza poderosa, y como siempre va a haber gente que no va a creer. La enseñanza poderosa no solamente se basa en la palabra que Él está enseñando, sino que, oiga, se basa en testigos. Usted es testigo del Señor. Pero Pablo dice, vaya conmigo. Pablo dice, versículo 4, fue sepultado y resucitó al tercer día, dice, conforme a las Escrituras. Y acá viene el testimonio. Y se le apareció a Pedro, a Cefas. Y se le apareció a los 12. Y después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez en la aldea de Betania. ¿Se recuerdan cuando el Señor se fue? Pero oiga, está hablando de testimonio. Después se le apareció, oiga, a muchos que viven aún y otros ya han muerto. Después se le apareció a Jacob. Después se le apareció a los apóstoles. Y de último, como a un abortivo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Versículo 12. Pero si se predica, y acá está la clave, de que Cristo no resucitó. ¿Por qué? Oiga lo que dice ahí. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es, ¿qué? Vuestra fe. Vana es vuestra fe. Ahora dice, porque si los muertos, versículo 16, no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, oiga eso, más ahora, dígalo conmigo, más ahora. Oiga, qué tremendo lo de la perseverancia y lo de creer. Porque Pablo está hablando acá de resurrección. Mas ahora dice, oiga esto, ¿qué dice? Mas ahora ¿a qué? Ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección. Así que la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Vale la pena perseverar? ¿Vale la pena creer? ¿Vale la pena, hermano, adorar, alabar, exaltar el nombre del Señor? Aunque la gente parezca, hermano, que lo que tú haces es una locura, yo le aseguro esta preciosa mañana que vale la pena adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sea que tú estés vivo, que yo esté vivo, o sea que un día usted, oiga, tenga que llevarme al cementerio. No es para allá, es para allá. Oiga, tenga que llevarme al cementerio, usted va a ir seguro de que un día a su pastor usted lo va a ver.
Esa es la fe. Denle un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Así que no nos cansemos de predicar. No importa que crean o no crean. La palabra del Señor nunca regresa vacía. Usted háblele a su familia, háblele a sus hermanos, hábleles, que tarde que temprano esa palabra dará vida a esa persona. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Yo quiero orar a Dios y decirle: Señor, esta mañana todos somos de casa, no ha venido visita esta mañana. Próximo domingo hay Santa Cena. Ya estamos en julio, ¿verdad que sí? Faltan unos días.